tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. El día de hoy, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de los cimientos de nuestra fe. En esta época en donde hay tantas y tantas novedades cristianas, prácticamente cada semana sale algo nuevo. Sale una doctrina nueva, sale una moda nueva dentro del cristianismo, y mucho de esto tiene que ver por la apertura a los medios de comunicación que ahora los cristianos estamos expuestos, que se hace y se vuelve elemental revisar nuestras bases, revisar nuestro fundamento. Los cimientos son las bases de donde se sostiene toda la construcción, hermanos. Y aunque los cimientos no se ven, son la parte más importante del edificio. No sé si usted sabía, yo no sabía, pero durante varios años, aproximadamente 3 años, la iglesia estuvimos juntando un fondo para antes de construir la ampliación del edificio. Y durante 3 años estuvimos haciendo actividades y juntando. Aparte de las actividades, apartábamos un fondo del fondo propio de la iglesia para ir juntando para la construcción. Y cuando se acercaba el tiempo para comenzar a construir, yo estaba bien confiado, estaba muy confiado en que ese fondo nos iba a levantar prácticamente el edificio y las paredes. Estaba muy equivocado, hermanos, en ese aspecto, muy equivocado. Y varias personas me decían, que saben más que yo en ese sentido, me decían: pastor, con ese fondo que tenemos no va a servir para mucho, se nos va a acabar luego. Y yo le decía: no, hombre, yo me imaginaba ya casi todo terminado. Eran aproximadamente un fondo considerable de 200 y tantos mil pesos. Y efectivamente, hermanos, ese fondo se quedó enterrado en los cimientos. Y era muy importante invertirle toda esa cantidad a la cimentación de la iglesia, porque aunque no vemos, ustedes y yo no vemos la cimentación de este edificio, hermanos, es lo que sostiene todo lo demás. La cimentación se viene a convertir en la parte más importante de todo edificio. En la parte más importante, incluso más importante de lo que vemos, más importante de esta bonita construcción, es la cimentación. Y si no hay una buena cimentación, hermanos, aunque todo esto hubiera estado muy bonito, se derrumba en cualquier momento. Con la primera lluvia, con el primer temblorcito, aunque gracias a Dios Ciudad Acuña no es una ciudad de terremotos todavía, esperemos que no lo siga haciendo, con cualquier cosita se derrumbaría si no tuviera buena cimentación esta construcción. Una cimentación mal hecha, hermanos, pone en riesgo toda la obra, y por eso es importante. En nuestro cristianismo sucede lo mismo. Si las bases de nuestra fe y de nuestro cristianismo no están bien puestas, el edificio entero, hermanos, corre riesgos serios. Y aunque el edificio, que podemos ser nosotros, se vea muy bonito por fuera, aunque aparentemente esté rebosando y rebosante de vida, si la cimentación no está bien colocada, cualquier prueba, cualquier circunstancia adversa en nuestra vida nos va a derrumbar completamente.
Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo como pastor he visto a personas que prometen mucho, que aparentemente, por lo menos en apariencia, se ve que están entusiasmadas con el trabajo, con el servir a Dios, con buscarle, pero de repente ya no los vemos y decimos, oye, ¿qué le pasó a esa persona? Si se veía tan entusiasmado, si se veía tan servicial, si se veía tan jovial, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que vino una prueba difícil para su vida, vino alguna circunstancia difícil, puede ser en su vida personal, puede ser en su vida familiar, puede ser en su vida incluso dentro de la iglesia, alguna situación por la que se sintió inconforme y entonces se derrumbó. Y hemos visto seguramente usted y yo muchas circunstancias similares a estas. En Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 20 al 22, nos habla el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso y nos dice lo siguiente, Efesios 2, del 20 al 22. Por cierto, en un comercial, en la escuela dominical estamos a punto de terminar la carta de los Filipenses. Así que, hermano, si usted no tuvo en toda la carta, por lo menos quédese al final de la película para que la vea, ¿ok? Y espérese para la siguiente la siguiente carta que estaremos estudiando en el transcurso de la escuela dominical. Entonces, Efesios 2, 20 al 22 dice la palabra así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí comienza este mensaje usando la palabra edificados, y no es el único lugar donde aparece la frase edificados. También en la palabra del Señor nos dice en Corintios, por ejemplo, que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, para ir construyendo este edificio. Yo quiero decirle, hermano y hermana, que usted y yo somos parte de este edificio del cuerpo de Cristo. ¿Sí sabía usted eso? Somos parte de este edificio. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y usted voy a ponerlo de esta manera, usted es un bloque importante dentro del cuerpo de Cristo. Si usted falta dentro del cuerpo de Cristo, es como si en una de las paredes de nuestro santuario hubiera un boquete. ¿Qué pasa si en una de las paredes de nuestro santuario hubiera un boquete? O si hubiera un boquete en las paredes de su casa, a ver. Por supuesto que usted se sentiría preocupado y preocupada, porque por ese boquete, ¿quién puede entrar? ¿Quién puede entrar por ese boquete? Un ladrón. Y la Biblia dice que el ladrón, el salteador, es el diablo. Por eso usted y yo somos un ladrillo fundamental dentro de este edificio que se llama el cuerpo de Cristo. Y es importante que usted lo sepa, hermano. Y es importante que usted tiene una función primordial dentro del cuerpo de Cristo, y yo también. Somos parte de este edificio y somos una parte importante dentro de este edificio, hermano. Y por eso es importante que usted esté bien cimentado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice edificados y luego dice sobre el fundamento. Estaba estudiando la palabra que viene aquí, la palabra sobre, y no se refiere a un sobrecito como los que tenemos aquí en la parte de atrás. Viene de la palabra epi, y la palabra epi es una palabra griega que significa sobre.
Significa sobreimposición en cuanto a tiempo, en cuanto al lugar y en cuanto al orden. Dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, sobre la cuestión de tiempo, el lugar y el orden. Por eso es importante, hermanos. En la Biblia, por ejemplo, dice muchas veces que permanezcan en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles del Señor Jesucristo que escribieron estas cartas de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Pedro, Juan, Apocalipsis, Timoteo, Tito, Filemón, etcétera, ellos, hermanos, fueron testigos primarios de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos primarios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos son los que tienen de primera mano el testimonio de nuestro Señor. Por eso la Biblia le recomendaba mucho a las iglesias que permanezcan en la doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles. Porque ellos de primera mano habían conocido al Señor, habían conocido sus enseñanzas. Y por eso es importante que nosotros, hermanos, parte de la doctrina que tenemos aquí es la doctrina de esos hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron a las iglesias. Amén. Esto es importante, hermanos, porque es parte de nuestro fundamento, la doctrina que a través de ellos recibimos. Y no me estoy refiriendo a los apóstoles modernos. Me estoy refiriendo a los apóstoles del Señor Jesucristo. Porque a través de la doctrina que recibimos de ellos, hermanos, quienes fueron testigos primordiales de la resurrección del Señor y de las enseñanzas del Señor, nuestras vidas también son edificadas. Aquí lo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que Dios estaba usando en el principio de la iglesia para comunicarnos el mensaje del Señor a nosotros, a las futuras generaciones. Ahora ya la revelación ya está cerrada aquí en este libro. Ya no hay nuevas revelaciones fuera de este libro. ¿Amén, iglesia? Es importante que usted y yo lo sepamos. Fuera de la Biblia ya no hay más revelación. La Biblia dice claramente en Gálatas: mas si aún un ángel del cielo, es decir, si no importa quién sea, un predicador muy famoso, uno que se llama apóstol, lo que sea, ni siquiera un ángel, aunque se nos presente, si aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado nosotros, sea, dice en Gálatas, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Amén, iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es importante que usted y yo, hermanos, estemos bien fundamentados acerca de nuestra fe, para que no vengan otras personas y nos engañen. Es increíble cómo muchos hermanos, pero muchos hermanos, tristemente, en la semana no agarran la Biblia ni para moverla del lugar donde la pusieron cuando llegaron el domingo a la iglesia. Es más, la quitan del lugarcito el siguiente domingo y está todo marcado de polvo a un lado, nada más esa parte no, porque nunca la movieron. ¿Cuántos leyeron la Biblia en esta semana?
¿Cuántos leyeron 10 capítulos mínimo? 5. 1.5. Un medio. Un cuarto. Un octavo. Un 16avo de versículo. Y entonces no sabemos defender nuestra fe. ¿Cómo tenemos pues, si ni siquiera nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, cómo tenemos las bases bien cimentadas entonces, hermanos? Pues no se puede. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y luego, en 1 Corintios, también, capítulo 3, versículo 11, nos habla del mismo tema y nos dice de la siguiente manera, nos dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La cimentación, primeramente, basada en los tiempos bíblicos, está fijada en la principal cabeza del ángulo. La principal cabeza del ángulo, la piedra principal de la construcción, es una base de cimentación de albañilería, y es importante, ya que todas las otras piedras se establecen en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. Ustedes se fijan, por ejemplo, en los albañiles cuando van a poner los blocks. ¿Qué hacen, hermanos? Ponen el primer block y luego ponen un sedal, un cordel, hasta la otra orilla. Y todos los demás blocks que van poniendo se basan en ¿cuál? En el primero. De ahí parte todo lo demás, hermanos. Nuestro fundamento principal y primordial parte de tu relación y mi relación con la principal piedra del ángulo de la construcción. ¿Y quién es la principal piedra del ángulo de la construcción? Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. De donde todo parte, hermanos, es de nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador. Si no está la piedra principal allí, no hay punto de partida. No hay un fundamento firme en el que tú y yo podamos pisar. Por eso cuando vienen las pruebas y las luchas, no sabemos qué hacer. Porque no hay una base sólida allí puesta de donde podamos partir. No tenemos una guianza. Porque la principal piedra del ángulo es Jesús. Y en la Biblia dice claramente que la piedra que desecharon los edificadores, hay muchas personas, hermanos, que echan a un lado a Jesucristo de sus vidas. Y no estoy hablando de las personas que dicen, no, yo no quiero nada con el Señor, no me venga y no me predique. No estoy hablando nada más de ellos. Estoy hablando también de los que ya le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Porque cada vez que nosotros preferimos
dejar a un lado a Jesús, nuestra comunión diaria con Dios, y no dedicarle tiempo, lo que estamos haciendo, sin decírselo, lo que estamos haciendo es rechazarlo. Imagínate tú, hermana mujer, que tu esposo no te diga nunca, hey, te rechazo, no te quiero. A lo mejor nunca te lo va a decir. Pero con los simples actos de no pelarte, no hacerte caso, de caminar como si no existieras, pues al buen entendedor pocas palabras, ¿no? ¿No es cierto, hermanas? Pues claro. De alguna manera te está rechazando. Igual a nosotros los varones también. Si no nos pelan, si no nos atienden, si no están ahí, pues no nos tienen que decir te rechazo, te rechazo, te rechazo. Simplemente con las actitudes te están demostrando un rechazo. Muchos cristianos evidentemente no le van a decir a Jesús, te rechazo, Señor. No, pero simplemente con nuestro alejamiento del Señor le estamos dando un mensaje. No te quiero cerca de mi vida. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto eso? Y resulta que la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que muchos desprecian, porque queremos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas y dejamos a Jesús hasta el final. Primero le intentamos nosotros y dejamos a Dios hasta el final. ¿No es cierto, muchos? Dejamos a Dios como la última opción de todas. Resulta que lo que tú pensabas que era la última opción, la Biblia dice que era la primera. Era la primera que debimos haber tomado. Porque de esa piedra parte todo lo demás, hermanos. Por eso, cuando tenemos nuestra base bien firme, no va a haber confusión en nuestra vida. Porque sabemos cuál es la base, sabemos de dónde parte todo. Y de allí para arriba. Miren, las casas más antiguas, no sé cuántos de ustedes viven en una casa antigua, una casa ya que tiene más de 50 años. ¿Cuántos viven en una casa que tiene más de 50 años? Bueno, en la casa pastoral, acá. ¿Alguien más? Ni uno. Hermanos, construyanme una casa nueva. Las casas antiguas no tienen planos. O sea, encontraron el terrenito los hermanos o los primos o los tíos o los abuelos y le fueron, aquí mero construimos y le aventaron, pero no construyeron planos para nada. Ahora las casas nuevas ya te las entregan con todo el plano arquitectónico y dónde van y por dónde van los ductos y por dónde va la tubería, etcétera. Una vez que se nos tapó la tubería, suena a muchos. El hermano que vino a ayudarme tuvo que escarbarle una zanja afuera de la casa pastoral para encontrar dónde estaba el mentado tubo. Casi encontramos petróleo, hermanos. Gracias a Dios que lo encontramos el tubo. Pero les confieso que no teníamos ni idea de por dónde comenzar. Estábamos escarbando a tientas. A ver, le damos por aquí y le dábamos, no, a lo mejor está más abajo y otro metrito más y no, pues ya son 2 metros, ya, bueno, pues ya vas a llegar al centro de la tierra. No, escárbale más para acá y ahí tengo al hermano escarbándole más para acá. Y yo sacando la tierra, también participé para que no les...
y tampoco lo encontramos, y a ver, escárbale más para allá. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando no tenemos un fundamento firme, no sabemos de dónde partir. Estamos a tientas. ¿A ustedes les gusta estar así? ¿A tientas? A ver qué pasa, a ver qué se me atraviesa, a ver si por casualidad o por suerte esto me sale bien. Y así están muchos, increíblemente muchos cristianos. Por eso, hermanos, esa piedra que muchos desechan, que se llama Jesucristo, es la piedra principal de toda construcción. Y si tú sabes de dónde viene esa piedra principal, vas a saber, hermanos, de cuáles son tus bases. Y podrás angolotearte una tormenta, un terremoto, lo que sea, una prueba en tu vida, pero sabes dónde está tu base puesta. Se los voy a poner en otro término: la raíz. Aunque el tronco se corte, si la raíz está fuerte, el árbol va a volver a crecer. Te lo aseguro, hermano. Si tu raíz en el Señor Jesucristo está fuerte y sólida, aunque se venga una tormenta y te tumben unas cuantas ramas, te vas a volver a levantar en el nombre del Señor, porque tu raíz está puesta en el fundamento correcto, que es Jesucristo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿en qué está puesto tu fundamento? Tristemente hoy hay muchos cristianos, hermanos, que están bien endebles. ¿Por qué? Por eso me pareció bien importante, y yo creo que el Señor me lo puso, hablar de la raíz nuestra, del fundamento nuestro. Porque andan muchos cristianos con novedades y con cosas bien novedosas que están surgiendo, pero se olvidan de lo principal. Y por eso les viene la prueba, les viene la lucha y se derrumban. ¿Por qué? Porque andaban construyendo castillos en el aire. Se ven muy bonitos, se ven muy llamativos, pero no tienen raíz, no tienen fundamento. Muchos, hermanos, están constantemente rechazando esta principal piedra fundamental. No han desarrollado muchas personas esta relación con el Señor Jesucristo, hermanos. Y aunque parezca el edificio muy bonito, es como si estuviera sostenido el edificio por palitos chinos. Es por esa razón, hermanos. A veces me han dicho varias personas que a veces soy muy duro para enviar a jóvenes a que estudien al seminario y darles mi autorización. Pero no es porque sea duro, es porque yo sé lo que es servir al Señor. Y muchos tal vez se apantallan porque dicen: ay, el pastor tiene autoridad, el pastor está enfrente, el pastor dirige, el pastor coordina, pero no saben lo que hay detrás de esto. Y muchos jóvenes que se van con la finta a servir al Señor porque no tienen bien el fundamento, terminan saliéndose, renunciando, muchos de ellos, y algunos hasta alejándose del Dios, hermanos, y de la iglesia. Tengo compañeros míos que estudiaron de mi generación del seminario, que salieron a medio término, algunos hasta terminaron y ahorita ni siquiera son cristianos. Porque se apantallaron, porque se les brilló, pensaron que esto era nada más de subirse y predicar los domingos y se dieron cuenta que no es cierto. Tienes que tener las bases bien puestas, tienes que tener el fundamento bien sólido. Y entonces, cuando un joven viene y me dice: pastor, yo siento que soy llamado a servirle al Señor, yo primero digo: ah, sí, porque me piden la carta, deme la carta para el seminario. Yo le digo: no, póngase a chambear aquí. Póngase a chambear primero aquí en la iglesia, para que vea lo que es.
Y lo pongo a picar piedra. Y ándele, váyase a la célula acá y acompáñame a hacer estas visitas y acompáñame a aquello otro. Y si veo que dice, no, si la libra, entonces ya le doy después de un tiempo su carta. Porque las bases tienen que estar bien puestas. El apóstol Pablo no comenzó, hermanos, cuando él se convirtió a Cristo, el apóstol Pablo no comenzó siendo misionero. No cayó de aquel caballo y quedó cegado después de que tuvo ese encuentro con Jesucristo, y al siguiente día o a los siguientes días que le fueron abiertos sus ojos nuevamente se fue de misionero. No, estuvo 3 años en el seminario del hermano Bernabé. Fue el que lo discipuló. Y Bernabé le enseñó a Pablo. ¿Saben a quién mandaban a mandar de mandadero? De la iglesia, de las diversas iglesias. Era Pablo. No comenzó de misionero, comenzó de mandadero. Recogían una ofrenda en la iglesia de Tesalónica y decían, oigan, hay que mandar esa ofrenda de la iglesia de Tesalónica a los hermanos de la iglesia de Judea. ¿Quién la lleva? No, nadie levantaba la mano. Ah, Pablo, tú llévala. Y en aquel tiempo no había carro, ni tren, ni avión, ni FedEx, ni envíos, ni depósitos en el Oxxo. Era llevarlos a caballo, a pie, en barco y como sea. Por eso nadie levantaba la mano. ¿Y quién lo llevaba? El apóstol Pablo, que en ese tiempo no era apóstol. Ahí va, lo llevaba y se regresaba. Después de días regresaba. Ya entregué la ofrenda, bien cansado, flaco. Ah, es que se nos olvidó. Tienes que mandar otra, pero ahora te vamos a mandar a Corinto. Échate la vuelta para allá. Ahí voy. Y vieron y probaron su fidelidad. ¿Estamos aquí, iglesia? Y cuando la iglesia probó la fidelidad de este varón, que no importaba si vinieran pruebas o luchas, él permanecía fiel. Entonces, cuando estuvieron orando al Señor, ¿qué le dijo el Señor? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los voy a enviar. Ya estaban bien probados, ya estaban bien calados, y ahora sí. Cuando usted se compra un carro, en el dado caso que pueda comprarse un carro, ¿qué hace primero antes de comprar el carro? Antes de desembolsar los billetes para comprar el carro, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Lo calamos o no? Usted es como los millonarios del que hablaba Miguel en la mañana, Mike Tyson, de que, me gusta esto, órale, vámonos para allá. Lo calamos, lo probamos, lo corremos para ver si funciona bien. Y entonces, ya una vez que lo probamos, decidimos invertirle. Hermano, Dios nos permite pasar por pruebas. Pero yo quiero preguntarte en esta hora, ¿dónde está puesto tu fundamento? ¿En tus hijos? A rato se te van a ir, hermano. Y no está bien que andes ahí como suegro y suegra todos los días ahí en la casa de tu hijo, porque te van a correr. Digo, a menos que te inviten, ¿verdad? ¿Tu esposo o tu esposa? Lamentablemente algún día también se van a tener que retirar. ¿En el dinero? ¿En tu trabajo? ¿Y qué tal cuando ya no lo tengas? Pon tu fundamento, hermano y hermana, en donde lo debes de poner, en Jesucristo. Resulta que la principal cabeza del ángulo, resulta que la persona que muchas veces desechamos con nuestras acciones y lo dejamos para el último, es el primero de todos,
es Jesús. De ahí parte todo lo demás. Jesús es el principal ángulo, y luego viene la enseñanza de los apóstoles y profetas, y luego viene el edificio completo de la iglesia y el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros, que aquí estamos. Hermano, es necesario que pongamos bien las bases ahora. Es necesario, hermano, es hoy muy necesario. Se están levantando circunstancias, se están levantando falsos apóstoles, se están levantando falsos profetas en este mundo, se están levantando falsos cristos, y mucha gente se está yendo con la finta. ¿Sabe? Ahora este hombre que prendieron de esa secta llamada La Luz del Mundo, un hombre depravado, pero hoy tienen a mucha gente llorando. ¿Por qué? Porque tienen su fundamento en un lugar donde no deben tenerlo. Y no me extrañaría que muchos de los que le andan llorando ahorita sean gente que en su momento estuvieron alguno que otro en una iglesia cristiana, pero como no tenían su fundamento, se fueron con la finta. Que no nos pase hacia nosotros, hermanos. Aquí está nuestro fundamento. En la palabra, en Jesucristo, en nuestra relación y comunión con Dios diaria. Ahí tenemos nuestro fundamento. Yo te reto en esta hora, te reto, hermano, a que en esta semana te puedas aventar mínimo, te reto a que mínimo leas 10 capítulos de la Biblia. ¿Cuántos aceptan este reto? Hace algunas semanas les puse otro reto. No sé cuántos se acuerdan. Y ese reto era que le dediques a Dios, que le dediquemos a Dios mínimo 1 hora al día. ¿Cuántos han cumplido este reto hasta ahora? Ahora yo te reto 10 capítulos en la semana. Es 1.25 aproximadamente al día. Más o menos, ¿verdad? Los matemáticos. Lo reto, hermano, a que lo haga. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.